entonces ahora a la incorporación de los testigos ofrecidos por la defensa. Aquí convocamos a los profesores. Juan Carlos, por favor, Juan Carlos primero. Buenas tardes. Tómase, por favor, su nombre completo. Bien, ha sido convocado en el marco de este debate en el cual se encuentra imputada la señora Josefina González de delito de homicidio, perjuicio del señor Miguel Romero. Será sometido a un interrogatorio por parte de la defensa y el Ministerio Público Fiscal y todo lo que se diga respuesta a esas preguntas y bajo compromiso juramento de decir verdad de acuerdo a sus convicciones cívicas o religiosas bajo percibimiento del derecho particular. ¿Sí? En caso de que haya alguna ocasión, alguna pregunta, no la contestaré el tribunal resuelve. ¿Es pura o promete manifestarse con la verdad? Sí, sí. ¿Tiene la defensora? ¿Podría, por favor, decirme su nombre? Juan Carlos Romero. Bien. ¿A qué se dedica? Soy Alejandro Rodríguez. ¿Dónde nació? Nací en Viedma, provincia de Reino. ¿Cómo era la vida familiar que usted lleva con su familia? Difícil, vivíamos con mi padre y mi madre y 5 hermanos más. Difícil porque se llevaban mal mi papá y mi mamá, porque mi papá tomaba mucho. Bien. ¿Por qué se vinieron a vivir a la ciudad de Trelew? Una de las razones fue por trabajo. Mi papá no tenía trabajo y había una posibilidad acá de trabajar. Y otra es que mi mamá estaba cansada de las peleas, de los golpes que le daba mi mamá. Bien. Cuando vinieron a vivir a Trelew, ¿su madre vino con ustedes? En el primer momento no, vino mi papá y con mis hermanos y mi mamá se quedó viviendo. ¿Cuál fue el motivo por el que su madre se quedó allá? Que quería evitar los malos tratos que convivía con mi padre. Bien. Y dígame, ¿cómo fue su relación? ¿Cómo fue la relación que usted tenía cuando vivió con su padre aquí en Trelew? Era difícil porque mi papá era bastante autoritario y en ocasiones también se volvía a tomar y se agarraba conmigo, que era el mayor de los hermanos. Bien, ¿sufrió algún caso de violencia? Sí, una oportunidad que yo lo estaba ayudando como albañil, me dio una trompada por un trabajo mal hecho y hizo que me cortara con una chapa de zinc en el brazo. Bien. Cuando ustedes vivían en la ciudad de Trelew con su padre y sus hermanos, ¿seguía manteniendo contacto con su madre? No, mi papá había rehizo su vida. No, disculpe. Mi papá rehizo su vida sin enfrentar con otra mujer. Que mi mamá se entera en uno de los viajes que hace para visitarnos y al ver que estábamos mal atendidos, ya ella vuelve a vivir acá en Trelew con mi papá. Con su papá. ¿Y cómo era la relación en ese momento cuando ella se vino a vivir con ustedes y con su padre? Al principio parecía que iba todo bien, pero mi papá empezó a tomar de nuevo y bueno, empezaron lo mismo, peleas entre ellos y golpes. Bien. Vayamos al día del hecho, al día 15 de agosto. ¿Dónde se encontraba usted entre las 15 y las 21 horas? Yo estaba en la casa de mi mamá, ayudando para festejar el cumpleaños de mi hermana, en la calle de Alzón 121. Bien, ¿su padre se encontraba con ustedes? No, mi papá hacía una semana que no estaba viviendo con nosotros porque se había ido. Bien. ¿Qué sucedió durante el día? Hicimos los preparativos del festejo
y yo estaba con unos amigos y mis demás hermanos, y una tía que había llegado se encargaba del asado. Bien, ¿su padre fue en algún momento a la casa? Entre las 8 y las 9 de la noche escuché que un auto estaciona en el ingreso de nuestra casa y resulta que era mi papá. Dejó el auto estacionado en el ingreso de la casa y entró a la casa primero a saludar a mi hermano. Bien, ¿qué sucedió después? Bueno, saludó a mi hermana y se fue a la pieza a buscar ropa y le gritó a mi hermana y a mí que nos alcanzaran una camisa y un bolso por la ropa que él tenía ahí. A todo esto escuchó mi mamá que lo estaba gritando, lo vi que estaba tomado, por eso estaba gritando, y él la puteó y mi mamá le dijo que no gritara, y entonces mi mamá se fue de la pieza. Bien, ¿y qué sucedió luego de que su mamá se fue de la habitación? Se fue mi mamá y yo también me fui, y mi papá había salido también a apagar las luces del auto y se fue hasta el auto. Cerró el auto y le encargó a mi mamá de mala forma y la puteó diciéndole que cuando él viniera a la casa lo atendiera bien, porque si no le iba a bajar todo. Entonces ahí mi papá le pegó una trompada en la frente y una patada en el trasero. Bien, ¿cómo reaccionó su madre ante los golpes que le dio su padre? Mi mamá no hizo nada y se retiró hacia el fondo de la parrilla, donde estaba mi tía. Y mi papá le iba a seguir los pasos, pero primeramente mi mamá le dijo que se vaya y sacó el arma de su ropa, diciéndole que se vaya del lugar, que la deje tranquilo. Bien, ¿había visto usted en algún momento ese arma? El arma era de mi papá, sí, lo habíamos visto, porque a veces él lo usaba cuando estaba borracho y amenazaba a mi mamá. ¿De qué manera la amenazaba? Que la iba a matar, una vez le apuntó en la cabeza. ¿En algún momento amenazó a alguno de ustedes, de sus hermanos? No. A nosotros no, solamente a mi mamá. Bien, ¿qué sucedió cuando su madre sacó el arma? ¿Qué fue lo que hizo su padre? Mi mamá, bueno, se retiró del lugar y mi padre la siguió y diciéndole de nuevo que cuando él se presentara la tenía que atender bien, si no le iba a romper todo, y le volvió a pegar en la frente una trompada y una patada. Y mi mamá cayó hacia el fondo de la casa, contra la pared, media mareada por el golpe, y entonces en ese momento que se recompuso, sacó el arma otra vez y ahí fue que le disparó. ¿Qué sucedió luego del disparo? Yo intervine y mi tía también, y mi papá quedó sin fuerza unos metros más adelante. Entonces mi mamá corrió hacia adentro y llamó a la casa. Bien. ¿Extrañas a tu papá? Sí, todos lo extrañamos, a él y a mi mamá. Y lo queremos igual a pesar de todo. No más preguntas. Señor Miguel Romero, usted hizo hincapié constante en que su padre le propinaba golpes a usted en estado de ebriedad. ¿Ha tomado alguna vez? ¿Ha tomado alguna vez? Si yo tomé, Sí. no, ¿Y cómo puede decir que estaba ebrio? porque tenía un aliento de alcohol. Ninguna cosa. ¿Usted suscribe el acta en contra de su declaración? Sí, me tomó la policía. La tomó la policía. Muy bien. Habla de documentos, usted también, en el acta. No me quedó claro si su madre había sacado el arma, ¿en qué momento sacó el arma? Yo, como dije recién, mi mamá por primera vez al recibir la trompada saca el arma apuntando hacia abajo
y ahí le dice al papá que se retire y lo deje tranquilo. ¿Alguna vez había visto armada a su madre? No, mi mamá no. Nunca, era la primera vez. Luego de eso, usted nos dice que se dirige detrás de su madre. Sí. Su padre apaga las luces del auto y se dirige a donde estaba su madre también, ¿no? ¿Es verdad? Sí. ¿Podría indicarnos a qué distancia se encontraba usted de su madre y su padre? De mi madre a 1 metro. Estaba muy cerca de mi mamá. Muy cerca de su mamá. Dígame, con su madre, ¿cómo se llevaba? ¿Cómo se lleva? Bien, bien. Muy bien. Usted nos dijo que extraña a los dos, a su padre y a su madre. Sí. Nos dijo también, nos acaba de decir que la relación con su padre, ¿cómo era? Él era autoritario, lo tenía cagando, pero lo queríamos igual. Lo querían igual. Sí. ¿Y usted se puede acordar si era en estado de piedad, que era autoritario, o solamente cuando tomaba? No, autoritario era en todo momento, violento era cuando tomaba. Así que por lo general puede decir que va a extrañar a los dos, a su padre y a su madre por igual. Sí, a los dos, todos nuestros hermanos, todos tenemos los dos. En el primer momento que usted nos dice que su madre muestra un arma, ¿qué sintió? ¿Miedo por usted, por su madre, por su padre? Sorpresa primero. Sorpresa en primera medida. Una vez fuera de la casa, usted dice que estaba muy cerca de su madre. La quería mucho, al igual que a su padre. ¿Qué hizo luego de que su madre sacó el arma y supuestamente disparó? Yo no veo, ¿De dónde salió? yo no veo el momento de que saca el arma. Escucho el disparo nada más. Y no atinó a separarlos, ni por el bien. No, fue muy rápido. Fue muy rápido. Fue muy rápido todo. Luego de que su madre, luego que ocurre el disparo, ¿qué hizo usted? Me puse entre ellos dos y ahí fue que mi papá se alejó y cae unos metros más adelante. Y mi mamá fue a llamar a la ambulancia. Su mamá llamó a la ambulancia. ¿No trataron de sacarle el arma? No, En ningún momento. no. Ella misma, porque según consta en acta, es un llamado anónimo. Este recibe el comando para que asistan los policías. Lo contesté el testigo. No intimidar al testigo. El testigo no puede saber lo que dice en el acta de declaración de poder. Al lugar. Lo contesté. Solicito autorización al señor juez para mostrarle el acta, ¿Qué acto? para la declaración del acta de... ¿No? No sabemos el motivo. ¿Cómo? No sabemos la pretensión por la que quiere mostrar la Para declaración. resolver finalmente lo que queremos prever. Para acreditarle que estaba... Vamos a poner algo. Sí. Bien, por eso. No más preguntas. No, bien. ¿De la defensa hay alguna pregunta más para el testigo? ¿No? Señor Romero, soy muy amable. Gracias. Gracias.